Manuel Arias Maldonado, encantado de saludarte. ¿Qué tal estás, Manuel? El placer es mío. Muy bien, gracias. Oye, pues Manuel Arias Maldonado, politólogo, escritor, te leemos en los medios continuamente, licenciado en políticas por la Universidad de Málaga. Has estado, normalmente en estas charlas no hacemos grandes introducciones del currículum, pero decir cuatro cosas, ¿no? Has estado en el Rachel Carlson Center de Múnich, estudiando en la Universidad de Nueva York, Berkeley, ha sido profesor visitante en Oxford, en Oxford y Siena. No está mal, ¿no, Manuel? No, no No está está mal. mal. No está Investigador mal. más que profesor por lo general, pero muy bien, sí. Bueno, oye, pues mira, Manuel, fíjate que he estado viendo unas fotos que tenemos de un grupo, ¿no? De gente en el que estamos tú y yo. Ajá. Y lo he estado viendo y claro, ahora como las fotos son digitales, te ponen dónde estabas y a qué hora y qué día. Y fueron el día 3 y 4 de julio del 18. ¿Eh? Estábamos en la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, y fíjate que, bueno, lamentablemente es que no puedo compartir pantalla, no sé por qué, porque te lo enseñaré, pero te voy a listar las personas que estaban en esas dos fotos, porque me ha producido mucha ilusión ver esas personas y lo que esas personas, porque claro, estos eventos que organizábamos desde la Fundación Joan Bosca Mm. tenía que ver, en definitiva, con la defensa de los valores constitucionales, ¿no? Te hemos leído mucho sobre esto, también a ti. Y entonces, pues reunimos ese año, reunimos a una serie de personas, entre las cuales estabas tú, pero te voy a listar las personas que estaban, porque el recorrido que esas personas desde esa foto, desde el 18 hasta ahora, han hecho por eso que allá hicimos, ¿no? La defensa más que de la Constitución, como mis amigos profesores de Constitucional me dicen, de los valores constitucionales. Eso no cambia. La Constitución la puedes cambiar, los valores de la Constitución. Bueno, te los digo. Ujú. Elisa de la Nuez, hay derecho. Miriam Tey, del CLAC. Montbosch, entonces presidente de Sociedad Civil Catalana. Óscar Uceda, de Historiadores de Cataluña. Teresa Freixes, ni te cuento todo lo que todos los días nos manda cosas de Juan Claudio de Ramón, ¿no? Sociedad Civil Catalana, Consenso y Regeneración, continuamente en los medios, Alex Ramos, Sociedad Civil Catalana, Kim Cole, lo mismo, Rafael Arenas fue presidente de Sociedad Civil Catalana, Pepe Rossinyol, también otro presidente, Nacho Molina, que estaba de Elcano, Manuel Valls, estaba Daniel Gascón de Letras Libres, el último podcast que he hecho lo he hecho con Daniel, que también le hemos leído mucho sobre el tema de Cataluña. Estaba Josep Borrell, no recuerdo el nombre del coautor del libro de las cuentas claras o de tal, que con Borrell no recuerdo, pero estaba ahí, no recuerdo Sí, cómo se llamaba esta persona. tampoco me Luego acuerdo. está Martí Savals, del Mundo y de Expansión entonces y del Mundo ahora, Jaime Malet, de la Cámara de Estados Unidos España, estabas tú, estaba Tony Roldán y estaba Joan López Alegre del Català Tranquil. Es decir, gente que luego ha hecho muchas cosas por esta causa. Me ha hecho ilusión, te lo quería recordar para empezar esta charla contigo, Manuel. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención y que produjo un impacto en este país, que fue tu libro sobre el antropoceno, ¿no? Incluso un conocido filósofo español, muy conocido filósofo español, te atribuyó el término a ti. Dijo, bueno, como dice tal, bueno, yo sé que eso no es así, pero eres uno de los que lo defiende y que ha tenido... explica un poquito esto del antropoceno y luego charlamos sobre esto porque me parece que es un tema que tiene interés, sobre todo por las implicaciones para el medio ambiente y luego para el ser humano. Pues Cuenta mira, un es un, poco. es un tema, sí, sí, con mucho gusto. Es un tema de importancia creciente, diría yo, ¿no? Yo fíjate que me has escrito como licenciado en políticas, hice la carrera de Derecho y luego hice la tesis ya en Ciencia Política.
Entonces, cuando yo empecé la tesis, la dediqué a un análisis crítico del ecologismo radical, pero estoy hablando del año 98, es decir, que aquello tenía muy poca presencia todavía en los medios de comunicación. Y desde entonces, por efecto sobre todo del cambio climático, ¿no?, de las evidencias acerca del cambio climático, pues cada vez hablamos más del asunto. Yo creo que hay una preocupación creciente acerca de no ya los imperativos de la descarbonización, sino incluso de otros aspectos relacionados con, pues no sé, la pérdida de biodiversidad o incluso el tratamiento moral de los animales, ¿no? Es decir, que lo que era marginal se ha convertido en algo, no diré mayoritario, pero sí con una presencia, como decía, cada vez más fuerte en la esfera pública. Entonces, cuando yo hice la estancia que has mencionado en Rachel Carson Center de Múnich, allí en el año 2012, si no recuerdo mal, yo había leído ya mi tesis en el año 2001, en fin, ya había trabajado mucho sobre este tema, sobre todo publicaciones en inglés, pues me topé con este concepto de antropoceno, que había sido acuñado de manera espontánea en una charla, en un congreso académico, por parte de unos científicos naturales en el año 2000, y que poco a poco iba saliendo de la esfera esa reducida de las ciencias naturales y penetrando en la historia medioambiental, las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, encajaba perfectamente con el conjunto de ideas o tesis que yo he venido defendiendo en el ámbito de la teoría política del medio ambiente, que es lo que sobre todo he hecho en el plano académico, al menos hasta el año 2016, que me tocó la democracia sentimental, etc., ¿no? Y entonces, bueno, lo cojo con mucho fervor y he dedicado muchísimas páginas a estudiarlo. Y me pareció en un momento dado que era una buena idea introducirlo en la esfera pública española, ¿no? Y por eso escribí el libro que apareció en Taurus, como has dicho, en el año 2018. Entonces, claro, ¿qué es el antropoceno? En realidad es muy fácil de explicar. El antropoceno es un concepto que trata de dar sentido a un conjunto de indicadores empíricos que se pueden medir acerca del impacto que el ser humano, de manera acumulativa, ha producido en los sistemas naturales a nivel global, ¿no? Y el cambio climático sería un ejemplo, pues, perfecto de eso, ¿no? Porque es un sistema natural global que afecta, por tanto, a infinidad de variables relacionadas con el mundo natural y con la habitación humana, digamos, del planeta, pero es solo una de las manifestaciones del antropoceno, ¿no? Porque otras son, pues, tan singulares como, ¿qué te digo yo?, la cantidad de carreteras pavimentadas que hay en el planeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una época histórica quizá, caracterizada por, como te decía, un grado de impacto humano sobre el medio que amenaza con cambiar el estado planetario y el tipo de equilibrio en que se encuentra el planeta, y algunos defienden que es también una época geológica, es decir, que si los extraterrestres o los humanos de un futuro muy lejano escarban en el suelo, podrán encontrar un registro fósil que indica un cambio cualitativo, un cambio de época, que estaría marcada, como digo, por esa transformación. Y eso es el antropoceno. Oye, ¿cuándo dirías, Manuel, que empieza el antropoceno? Bueno, los geólogos están discutiendo todavía al respecto porque tienen criterios muy específicos para designar un cambio de época, ¿no?, geológica. Y el consenso entre ellos es que los isótopos radioactivos que se diseminan después de los ensayos nucleares a finales de los 40, principios de los 50, son el marcador más adecuado, ¿no? Porque está en el mundo entero, puede encontrarse y de manera síncrona, ¿no?, al mismo tiempo. Lo que pasa, y bueno, y es un buen símbolo, ¿no?, porque se ha hablado mucho en la filosofía, piensa en Gunther Anders, por ejemplo, ¿no?, de cómo la posibilidad de la autodestrucción humana a través de las bombas atómicas y nucleares pues cambia un poco las reglas del juego, ¿no? Es decir, que nos introduce en una época totalmente diferente en términos culturales e históricos. Bueno, otros dicen que quizá habría que situarlo en el momento en que los españoles descubren América, ¿no?, y la conquistan, porque se produce el contacto entre dos biotas que habían estado separadas miles de años y además pues empieza la globalización, podemos decir, ¿no? Otros hablan de la revolución industrial, ¿no?, es decir, del momento en que la máquina de vapor empieza a desarrollarse, ¿no?, todo el industrialismo. Y claro, la cuestión es, ¿qué queremos designar con el antropoceno? ¿El momento en que comienza ese cambio en la escala de la transformación humana del medio, o buscamos más bien el momento en que se produce ya la consecuencia y la alteración o transformación significativa y por lo tanto también peligrosa del planeta? Bueno, yo creo que esto último tiene más sentido, ¿eh?
Y por eso seguramente la idea de escoger los isótopos es razonable. Es decir, en algún momento del siglo XX probablemente empieza el antropoceno, aunque claro, estamos hablando de una transición cuyas lindes pues, resultan difíciles de determinar, ¿no? Sí, qué interesante. Fíjate, lo que hablas es del descubrimiento de América, que desde Consenso Regeneración hemos hecho bastantes podcasts sobre esto. Uno lo hicimos con Marcelo Gullo, que nos vio miles de personas, el que escribió los dos libros, Madre Patria y Nada sobre que pedir perdón. Y entre otras cosas, bueno, hablábamos del impacto que había tenido el descubrimiento de América en la filosofía, en las ideas, en el mundo de las ideas planetario, ¿no? Y cómo a partir de ese momento cambiaron muchas cosas. Muy interesante. No podía imaginar que algunos identificaban el descubrimiento de América, ese choque o fusión de civilizaciones con el antropoceno, ¿no? Como ese cambio. Oye, una cosa, siempre desde la filosofía, ¿no? Se decía, bueno, está el mundo de la naturaleza, ¿no? Está el mundo de la naturaleza, que es lo que nos viene dado. Esto nos viene dado. Y luego está el mundo de la cultura, que esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y claro, el mejor ejemplo de la cultura es la propia agricultura, ¿no? Es que es el primer intento, si quieres, de domesticación de la naturaleza, en el sentido de que va a crecer lo que yo siembre, no lo que la naturaleza diga, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Que aquello que te viene dado, pues ya no te viene tan dado, puesto que tú estás influyendo en eso que te viene dado, porque tú lo cambias, ¿no? Eh, esa incursión del ser humano en domesticar la naturaleza, eh, ¿es positiva o hasta qué límite es positivo? Porque me imagino que será positivo la agricultura, pero ¿cuál es el límite? Bueno, es una pregunta sin respuesta, ¿no? Es decir, solo podemos dar respuestas a esa pregunta de dos maneras. Una, el límite estará allí donde se ponga en riesgo nuestra propia supervivencia o, quizás sin exagerar tanto, donde pongamos en peligro el confort material, ¿no? Que caracteriza actualmente, aunque no para todo el mundo de la misma manera, nuestra estancia planetaria, o el límite estará allí donde decidamos que esté, por razones morales, ¿no? Que son dos respuestas muy distintas, claro, y que además, por cierto, esa dualidad es la propia que maneja el ecologismo y que afecta a todo este asunto, ¿no? Porque podemos, una cosa es decir que tenemos que, pongamos, frenar el cambio climático o la destrucción de los hábitats por razones de supervivencia, y una cosa muy distinta es afirmar que tenemos que hacerlo por razones morales, ¿no? Por ejemplo, porque, no sé, el consumo desmedido es malo para el espíritu o porque tratar mal a los animales es injusto, ¿no? Son planos muy diferentes de la discusión. Lo que pasa es que, claro, yo creo que, y esto es algo que el propio Marx señalaba, bueno, hay que preguntarse cuál es, no sé si la esencia, que es una palabra quizá muy fuerte, pero sí el modo de ser característico de la especie humana, ¿no? ¿Cuál es? Desde luego somos una especie singular en cuyo desarrollo ha jugado un papel determinante la técnica, ¿no? No somos los únicos animales que utilizan la técnica, porque los castores también hacen ahí su pequeña presa en el río, por ejemplo, ¿no? Y en fin, las hormigas construyen unas cavidades extraordinarias y eso, bueno, de alguna manera puede considerarse algún tipo de técnica. Pero desde luego la capacidad del ser humano para, a través del lenguaje, transmitir de generación en generación y entre distintos grupos conocimiento y conocimiento aplicado, pues nos distingue del resto del mundo natural, ¿no? Entonces yo alguna vez he hablado de adaptación agresiva. El ser humano se caracteriza por su adaptación agresiva al entorno. Es decir, una adaptación transformadora. Transformamos el mundo para que sirva a nuestros intereses y satisfaga nuestras necesidades, ¿no? Lo que pasa es que, por supuesto, en algún momento del viaje, pues lógicamente nuestras necesidades naturales, si eso existe, son satisfechas y desarrollamos un mundo tanto cultural como técnico que es desbordante respecto del nicho ecológico que en principio se nos podría atribuir, ¿no? Y desde ese punto de vista, la historia de la especie humana yo creo que es un éxito, ¿no? Es decir, que a costa seguramente del bienestar de otras especies, obviamente, pero nuestra población no ha dejado de crecer y nuestra longevidad no ha dejado de aumentar. Desde ese punto de vista hay una historia de éxito detrás. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que quizá
de manera no deliberada, ¿no? Sin darnos cuenta, porque la reflexión sobre estos temas es todavía joven y el propio cambio climático, aunque había autores que hablaban de esto a principios del siglo XX, finales del XIX, pues realmente no hay evidencias claras al respecto hasta hace 30 o 40 años, pues puede que pongamos en riesgo, sin darnos cuenta, la habitabilidad u hospitalidad, según lo veamos, del planeta. Y ahí es donde empezaría el problema. Lo que pasa es, claro, además, y es una de las cosas más interesantes del antropoceno, diría yo, en tanto que época geológica, el antropoceno se conecta con la larga historia del planeta, ¿no? Y la historia del planeta verdaderamente nos empequeñece, ¿no? Es decir, que así como perdemos de vista con frecuencia que somos animales también, animales que van vestidos, ¿no? Pues perdemos de vista que somos una anécdota planetaria, ¿no? Es decir, que en la larga historia del planeta somos poca cosa desde el punto de vista temporal y que el planeta ha vivido episodios de una violencia pues apabullante en el pasado remoto o remotísimo, y nada nos garantiza que eso no vuelva a suceder y que, bueno, pues toda nuestra arrogancia, podemos decir, antropocéntrica, pues no quede borrada de un plumazo, ¿no? Eso puede suceder y sucederá algún día, la especie no va a durar siempre, ¿no? Lo que ocurre es que, lógicamente, pues para eso no estamos bien equipados psicológicamente, porque estamos pendientes de nuestra vida, de la vida de unas cuantas generaciones en adelante, que podemos, ¿no?, más o menos abarcar con la vista, ¿no? Y suele abrumarnos esa perspectiva casi cósmica que nos llevaría a desesperación, quizás, si no lo tomamos muy en serio, ¿no? O sea que respecto de los límites tenemos que determinarlos nosotros con ayuda de la ciencia, ¿no? Ser posible. Oye, Manuel, hay algo que yo llamo el mito de la naturaleza, ¿no? La naturaleza siempre ha sido un modelo, no sé, en la historia de las ideas, en la historia de la filosofía. Bueno, hay realmente corrientes filosóficas que directamente lo que están definiendo como la verdad es seguir, tomar como modelo e imitar la naturaleza, ¿no? Algunos hasta el grado máximo, ¿no? La filosofía esa del jardín de los epicuros, de Epicuro, ¿no? Vivir aislado en la naturaleza, pero en diferentes siglos y diferentes personas diferentes han hablado, pues eso, de la naturaleza como modelo a seguir, donde hay que aprenderlo todo. Y ahora además está de moda, también me imagino por todos los efectos del cambio climático, la naturaleza como ejemplo de todo, ¿no? Y ahí podemos entrar, y por eso te lo comento, a ver qué opinas, en lo que es, bueno, hacer de la naturaleza un mito, cuando yo digo, no, pero en este momento, el progreso es precisamente el domesticar la naturaleza. Ese ha sido el progreso. O sea, el progreso, yo digo una frase que me hace gracia a mí mismo cada vez que la digo, ¿no? El progreso está en el hormigón, en la ciudad. El progreso no puede estar en el bosque, que son unas plantas luchando por sobrevivir unas sobre otras en el mundo animal, en donde todo el recorrido de cualquier animal es ver si caza y mata a alguien para sobrevivir o es matado. Nosotros estamos en una ciudad y también nos matamos de vez en cuando en algún sitio del mundo, pero es la excepción. Entonces, no pongamos la naturaleza como un mito, como un mito, porque nosotros lo que estamos haciendo precisamente es civilizarla. Civilizarla. Ahora bien, igual de civilizarla, la tratas de manera que la naturaleza te devuelve con el cambio climático, te puede devolver lo que tú. ¿Qué opinas de esto, del mito de la naturaleza? Y un poco, pues sí, lo que decías, ¿hasta dónde, no? O sea, ¿hasta dónde domesticar hasta que ya te pone en verdadero riesgo lo que dices tú, la habitabilidad, ¿no? ¿Qué es Sí, esto? bueno, sobre este tema es que se han escrito miles de páginas, obviamente, ¿no? Es un tema muy Sí, interesante. por eso te lo comento. Cómo podemos crearnos una idea de la naturaleza que se convierte a su vez en mito y a partir de la cual, digamos, derivaríamos incluso enseñanzas morales, ¿no? Y hay obras muy interesantes sobre la evolución de nuestra visión del mundo natural, ¿no? Que bueno, tiene episodios medievales en los cuales está vinculado el ser humano a la gran cadena del ser, ¿no?, que se decía en aquella época. Luego tenemos pues la revelación darwiniana de nuestro ancestro común con cualquier animal conocido y por tanto
hay un punto ahí de lo que se ha llamado afrenta narcisista al ser humano, pero claro, efectivamente la mayor parte de las visiones de la naturaleza que sirven para fundamentar enseñanzas morales, bueno, pues son selectivas y tienen en cuenta solo aquellos aspectos idealizados del mundo natural en los que quiere fijarse quién corresponde, ¿no? A la persona que le corresponde. Lo que ocurre es que, claro, como has dicho antes, en la revolución científica de la Ilustración, el principio dominante que sirve como base para la transformación de nuestras sociedades y para el origen de la modernidad es que el progreso del ser humano se basa, tiene como presupuesto, la dominación del mundo natural, ¿no? A través del conocimiento y a través de la técnica. Realmente, pues ahí podemos meter perfectamente al hormigón, obviamente, ¿no? Y a sus distintos derivados. Entonces, claro, las corrientes críticas con esto, bueno, pueden, digamos, tener una parte de razón en el doble sentido de, por una parte, hay que tener cuidado con, bueno, pues hasta dónde llegamos en la posible destrucción o transformación de esa casa común, ¿no? Que es el planeta. Y por otra parte, yo creo que hay un vicio en el inevitable quizá en la visión científica o científico-técnica del mundo, que es el privar de cualquier tipo de estatus moral al mundo animal, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que merece consideración y reflexión, porque el ser humano tiene una capacidad para someter el mundo animal a procesos de, bueno, industrialización, podríamos decir, ¿no? Que seguramente en última instancia puedan resultarnos a nuestra sensibilidad incluso más crueles que la muerte del cervatillo que se ha atrapado por un león en el bosque, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay margen para un refinamiento, podemos decir, del dominio humano del medio natural, haciendo hincapié sobre todo en esas especies que el pensamiento filosófico desde la antigüedad ha considerado siempre que los seres humanos, perdón, que los animales existen para el ser humano, ¿no? Que están ahí para que nos los comamos, ¿no? Y esto sin duda es cuestionable, y seguramente cambiaremos de opinión si viniera de repente una raza de gigantes, ¿no? Que nos cogieran a nosotros y nos comieran crudos encima de una mesa formidable, ¿no? Pero obviamente coincido contigo en que no podemos por esa razón renunciar a los presupuestos básicos, ¿no? De la modernidad ilustrada, porque fuera de ese jardín que hemos conseguido crear nosotros, lo que existe no es precisamente apacible, ¿no? Que basta un Sí, vistazo para darse cuenta de eso. sí, no es apacible y bueno, y siempre es de agradecer que a través de la técnica que nos ha permitido digamos, el volumen extra que teníamos para desarrollar nuestro cerebro, ¿no? Entre otras cosas, poniéndonos de pie, ¿no? Al ponerse de pie empezamos a ver las cosas de otra manera, a desarrollar capacidad, visión, ¿no? Capacidad. Y eso nos ha permitido que esta noche tú y yo igual cenamos merluza y la merluza no nos cena a nosotros. Y bueno, eso es de agradecer. Pero claro, entras en el concepto este tan interesante que acabas de decir del refinamiento de la relación con los animales. ¿Qué quieres decir? O sea, ¿qué es lo que propones? Porque sí tenemos que alimentarnos, ¿no? Y somos carnívoros, ¿eh? Tenemos colesterol, pero somos carnívoros, ¿no? Entonces, o sea, esos animales nos los vamos a comer. Lo que quieres decir es que se les debe sacrificar de otra manera o suena Claro, todo como un poco duro, ¿no? Pero es así, ¿no? es así, es Es así. nuestro alimento, ¿no? ¿Qué quieres decir con ese refinamiento? Concreta un poquito. Sí, sí, por supuesto. Mira, yo sobre esto tengo pendiente de escribir un libro. Cuando hice mi ejercicio de cátedra, el proyecto de investigación que presenté era sobre la posibilidad de un liberalismo animalista o un animalismo liberal, ¿no? Y esa tarea la tengo pendiente. Es decir, sentarme a ver, aunque otros lo han intentado ya, por supuesto, cómo podríamos cuadrar ese círculo y permitir que la modernidad liberal sea menos cruel con los animales sin por ello renunciar a emplearlos, que es lo que hacemos con ellos, ¿no? Instrumentalizarlos. Entonces yo creo, por una parte, que hay una buena cantidad de usos del animal que quizás sean directamente inmorales, por ejemplo, emplearlos para hacer experimentación orientada a producir cosméticos, por ejemplo. Creo que el caballo, por ejemplo, ya nos ha dado suficiente, ¿no? Parte de su esfuerzo y quizá podemos prescindir de los coches de caballos o de utilizarlos todavía marginalmente en la producción agrícola y donde hay maquinaria que lo permita.
Y luego también creo que lo que tenemos que hacer con la industria alimentaria, a la que no podemos lógicamente renunciar, es tratar de maximizar el bienestar de los animales hasta el momento en que llega su hora, ¿no? Es decir, que me pregunto si no podríamos quizá, bueno, pues no sé, dejar de comer corderos lechales, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor podemos renunciar a eso y tampoco pasa nada. Y por otra parte, pues dar a los animales que vamos a sacrificar un mínimo de bienestar durante su, por otra parte, ahora mismo penosa existencia en pequeñas jaulas o cubículos, ¿no? Esto no es fácil, esto es caro, esto mucha gente no lo entiende, la mayoría seguramente lo rechaza, pero yo creo que es un objetivo honorable que no compromete necesariamente, como digo, bueno, nuestro aprovechamiento de eso que entendemos como un recurso, que son los animales que pueblan la tierra junto a nosotros, ¿no? Sí, porque Manuel, claro, todo esto suena muy duro, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Fíjate, no lo había pensado nunca, ¿no? Por ejemplo, oye, lo del cordero lechal, oye, déjale que viva, ¿no? Dice, bueno, para satisfacer al máximo Luego cambiaremos de tema, ¿no? Porque tenemos que ver, seguramente los que estén escuchando, digo, bueno, oiga, sí, pero ¿qué pasa de lo de hoy? Pero bueno, tampoco pasa nada porque desde Consenso de Regeneración pues hablemos de estos temas. No, pero digo, maximizar el bienestar durante su vida. Bueno, puede sonar cruel, sí, bueno, tan cruel como que nosotros también como animales nos morimos, ¿no? Sí, Como sí. decía Unamuno, ¿no? O sea, la gran tragedia del ser humano, no pensamos y no tenemos otra reacción más natural que el sobrevivir y en cambio nos vamos a morir, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos también se mueren, es que no morimos todos. Va a decir, sí, sí, bueno, pero es que usted los mata. Bueno, primero no los mato a todos, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, es un poco el destino de la vida que es que termine. Oye, qué interesante todo esto, qué diferente tratar estos temas que me parecen apasionantes y que a ti te han hecho, a los que te siguen, que son muchos, te siguen filósofos, ¿no? Grandes filósofos que te escuchan con interés todas estas cosas que tú hablas. Y este trasfondo, además, en tus comentarios de la política, se ve, se trasluce que detrás no eres un politólogo al uso, sino que detrás hay todas estas ideas que yo creo que tienen que ver mucho con la filosofía, en el fondo, ¿no? Con la filosofía. Bueno, Manuel, vamos a movernos un poco hacia unos minutos, hacia la realidad de España. Y te voy a pedir sobre algo que has opinado mucho. El suflé de Cataluña ha bajado. ¿Te parece bien? ¿Por qué ha bajado? ¿O es que cuestionas que haya bajado? ¿Cómo ves la situación de Cataluña después de lo que ocurrió en el 17 y todas las cosas que se han ido organizando, gobierno con el apoyo de ellos? Algo sobre eso. Muy bien. Coméntame, por favor. Bueno, el suflé catalán, claro. ¿Ha bajado? Sí, es decir, si preguntas, si los sociólogos preguntan en Cataluña cuántos ciudadanos son favorables a la independencia, el número es algo menor, ¿no?, de lo que fue hace unos años. Hay un frente soberanista menos unido, que por tanto quizá ahora mismo ni siquiera sea un frente, y eso permite concluir que el suflé ha bajado, porque la temperatura del horno ha disminuido. Y ha disminuido por razones diversas, entre las cuales sin duda está el fracaso del propio procés y, lógicamente, la aplicación de la legislación penal a los instigadores del procés, ¿no? Si ha bajado también o no por razón de las medidas de gracia aplicadas por el gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues es debatible, porque no tenemos ya el contrafáctico de saber qué habría pasado sin esos indultos. Pero obviamente para el propio Frente Soberanista no es igual tener en Madrid a un gobierno de centro derecha al que poder demonizar que tener a un gobierno de izquierda o de centro izquierda, ¿no?, con Podemos dentro, del que se pueden extraer réditos. Son cosas muy distintas. Es decir, yo creo que, y esto recuerdo haber discutido con David Jiménez Torres, por ejemplo, yo creo que jamás se lanzará en España un procés contra un gobierno de centro izquierda. Creo que es imposible.
Es imposible porque no pueden galvanizarse, ¿no?, esas energías negativas del electorado nacionalista contra un gobierno que no se percibe como tan enemigo y que, de hecho, en el caso que nos ocupa, pues en modo alguno se comporta como tal enemigo, ¿no? Entonces, ahí lo que late es la preocupación de que en circunstancias que de nuevo sean propicias, pues el independentismo pueda volver a rearmarse y trate, por medios parecidos o diferentes, de volver a alcanzar el objetivo de la independencia, ¿no? Y aquí hay una cosa que creo que es interesante y es que, claro, el fracaso del procés también se explica por la marcha de las empresas de Cataluña, las empresas más relevantes de Cataluña, que se van en el momento decisivo sin haberse pronunciado antes de manera quizá un poco prudente o cobarde, según se entienda. Y esto genera, o está generando, y esto puede medirse cada vez con más claridad, una decadencia relativa, ¿no?, de Cataluña respecto de otras regiones españolas, singularmente de Madrid, ¿no? Y esto, claro, el peligro de esto es que en lugar de producir la necesaria autocrítica, puede a su vez dar alas a un discurso victimista en el cual se entienda que la independencia es de nuevo el requisito para recuperar esa prosperidad perdida, ¿no? Bueno, habrá que ver. Yo lo que temo es que el fracaso del procés no suponga necesariamente para los partidarios de independencia el baño de realidad que debería ser, ¿no? Creo que para algunos lo ha sido, pero no sé hasta qué punto ese es un sentimiento dominante entre los votantes nacionalistas. Muy bien, Manuel. Te quiero preguntar, en nuestro ordenamiento jurídico hoy nos protege adecuadamente ante un nuevo proceso que, como dices tú, nunca llegaría a un gobierno de izquierdas, sino más bien a un gobierno de derecha. Nuestro ordenamiento jurídico nos defiende de esa posible eventualidad. Creo que nos protege menos que antes. Dudo que podamos hablar de una desprotección total, porque claro, el ordenamiento penal tiene otros delitos a los que un juez podría echar mano en caso de apreciar conductas potencialmente punibles, pero obviamente las reformas penales a la carta, ¿no?, orquestadas por el gobierno, pues, en fin, nos dejan más desprotegidos que antes. Yo creo que esto es bastante elemental, ¿no? La pregunta sería si el nacionalismo va a intentar esa vía de nuevo, ¿no? Repetir el procés sería una cosa un poco estrambótica, ¿no? Seguramente busquen otro camino, pero bueno, como tampoco hay tantos, ¿verdad? Quizá no pueda descartarse que lo hicieran. Muy bien, Manuel. Mira, todas las charlas que hacemos solo tienen una cosa en común. Bueno, quizás dos. Una, que no hacemos una enorme introducción sobre la persona con la que charlamos, ¿no?, sino más bien, bueno, 4 datos básicos, en tu caso bastante brillantes. Y otra es que preguntamos siempre a la persona con la que hablamos, preguntamos qué desearías tú, qué sueño tendrías tú de algo práctico, ¿no?, para España. ¿Qué te gustaría que sucediera en España, ¿no?, algo que sea realista, ¿no? Y luego te hago un comentario sobre las respuestas que hacen esas más o menos 70 personas que han respondido a esta pregunta. ¿Cuál es tu sueño para España? Bueno, dado que estableces la condición de que sea algo realista, la cosa se complica mucho, ¿verdad? Porque, pero mira, yo de manera seguramente muy ingenua, en el año 2016 recuerdo haber publicado en el efímero pero muy interesante periódico Ahora, que dirigió mi amigo Ramón González Ferriz, un artículo en el que defendía la conveniencia e incluso necesidad de una gran coalición entre PP y PSOE para España, ¿no? Y sigo pensando que eso sería, bueno, seguramente irrealizable, pero muy deseable. Y yo lo argumentaba sobre la base no ya de que ese posible gobierno entre los dos grandes partidos españoles podría tener la legitimidad y la mayoría necesaria para emprender reformas, ¿no?, que son más necesarias que nunca hoy en día, sino también porque serviría, y esa es la utilidad principal que yo le veía entonces y le sigo viendo ahora, serviría, o podría servir, ¿verdad?, para modificar la cultura política española, que yo creo que es nuestro principal problema, ¿no?
Digo nuestro principal problema porque por mucho que imitemos instituciones o normas que funcionan en otros países, si aquí las corrompemos a través de la cultura política, de poco sirve haberlas imitado, ¿no? Es decir, que ese enfrentamiento que por momentos parece casi existencial, ¿no?, entre los dos grandes bloques ideológicos en España, pues podría verse claramente atenuado y podría surgir una nueva cultura de la amistad cívica que sería sin duda muy beneficiosa. Fíjate, te voy a decir algo que creo que es importante. Mira, yo soy un luchador, ¿no? He sido toda mi vida un luchador, como empresario, bueno, siempre he sido así, como estudiante, y es mi manera de entender la vida y de habitar este mundo, ¿no? Un luchador. Y también muy autocrítico, tremendamente crítico conmigo mismo, y muchas veces me he preguntado para qué sirve estas 70 charlas que yo mando a 100 personas y que luego llegan a veces a miles. Y te veis, ¿esto para qué sirve? ¿No? Eh, bueno, pues sinceramente creo que solo para una cosa. Y me lo confirma lo que tú me acabas de decir. Para que te diga una cosa, yo puedo hacer un mapa. He hablado, como te digo, con 70 personas, personas claramente que han tenido ya, algunos gente muy joven, pero que han tenido ya un éxito y son personas muy relevantes de este país como lo eres tú. Pues mira, te voy a decir, esta pregunta que se la hago a todos, te diría que una mayoría ha dicho lo mismo que tú. Una mayoría. Y vas a decir, bueno, ¿y qué personas son esas? Bueno, pues un intelectual como tú, escritor, politólogo, abogado, un empresario, un revolucionario de izquierda, un filósofo, es decir, gente absolutamente diversa en su profesión y en su ideología, han dicho exactamente lo mismo que tú, exactamente lo mismo que tú. Primera conclusión. Segunda conclusión, muy parecida a la primera, es que si yo te listo todos los deseos que se han puesto y te listo las personas que lo han dicho, eres incapaz de buscar una correlación entre la persona y lo que han dicho. Es decir, que a la hora de soñar para España, las derechas y las izquierdas dicen prácticamente lo mismo. Qué curioso, ¿no? Yo me llevo esa enorme sorpresa y creo que es para lo único, y por eso lo digo siempre, para lo único que realmente puedo decir a mi conciencia que lo que he hecho sirve de algo, sí, de esto, exclusivamente de esto. El resto, muy bien, oye, entretenido, mira qué interesante este tipo lo que ha dicho, o esta señora lo que ha dicho, ¿no? Y hay gente que nos ha, ya te digo, nos han visto igual miles de personas. Pero, bueno, bien, pues está bien, no pasa nada, no, pero qué curioso, querido Manuel, y con esto terminamos, y te doy la palabra, ¿no? Para que digas lo que quieras. Qué curioso que esto de la gran coalición lo ha dicho, yo te diría, la mayoría de las personas. Y qué curioso que lo que dice una persona de derechas sobre su sueño, lo que dice una persona de izquierdas, no eres capaz de decir, como eres de derechas has dicho esto, como eres de izquierdas sueñas esto. Fíjate, ¿no te parece interesante lo que te acabo de decir? Mucho, muy interesante y muy significativo, ¿no? Creo que y además está muy bien que ese deseo perviva después de años en los cuales la ilusión, digamos, regeneracionista ha sido encarnada ocasionalmente por partidos que van perdiendo relevancia. Digamos, nos enfrentamos de manera realista al hecho de que esos dos bloques tienen que entenderse si queremos hacer algún cambio significativo en nuestro país, ¿no? Pues muy bien, Manuel. Oye, ha sido interesantísimo para mí. Voy a hacer un resumen, como siempre hago un resumen súper rápido, de un minuto, y nos despedimos. Y esperemos que esto pues sirva a alguien para algo. Hemos hablado del antropoceno, ¿eh? En el que ahora, pues tú empezaste en el año 98 a hablar de este supuesta época, nueva época geológica. Ahora preocupa mucho por el cambio climático y sus consecuencias que las estamos viendo todos los días, ¿no? Porque es que ahora no está nevando en el Pirineo, está nevando en Palma, ¿no? Entonces dices, oye, pero aquí pasa algo, ¿no?
Bueno, se empezó a utilizar el término antropoceno en el año 2000, ¿no? Creo que por un Nobel de Química. Y habla, pues, el antropoceno en definitiva de los indicadores que te están midiendo de alguna manera el impacto del ser humano en el planeta, ¿no? Lo hablas como o época histórica, incluso algunos científicos ya de época geológica, ¿no? Sustituyendo al Holoceno, ¿no? Al anterior. ¿Cuándo empieza? Joder, me ha gustado mucho lo de eso, pues puede ser el descubrimiento de América, la revolución industrial, o cuando empiezan sus consecuencias, ¿no? Sus consecuencias, que esto ya es más reciente, ¿no? El límite, hablábamos, ¿cuál es el límite de la incursión del ser humano en la naturaleza, ¿no? Esa domesticación de la naturaleza, y ahí hablas de razones morales, y claro, el límite pues igual puede ser nuestra propia supervivencia, ¿no? Nuestra propia supervivencia, hasta ahí ya no sigas más porque es que nos morimos, ¿no? Eh, y hablas del ser humano, en lo que nos diferencia sobre todo es la técnica, ¿no? Lo que somos capaces, y eso nos diferencia de cualquier otro animal, aunque puede haber algún animal que ha construido alguna vez un instrumento con el que trabajar, pero evidentemente nada tiene que ver con la técnica que nosotros conseguimos, que tú y yo estamos hablando, y tú estás en Málaga y yo estoy en Madrid, y parece que estamos al lado, ¿no? Eh, Transformamos el mundo para satisfacer nuestras necesidades, pero claro, hasta no te pases, porque entonces ya está el riesgo de la habitabilidad propia del planeta, ¿no? Cuando el hombre, como dices, es una anécdota, nada más una anécdota en la historia, ¿no? Del mundo, de lo que está ahí fuera. Luego hemos hablado del mito ese de la naturaleza es lo bueno y nosotros somos los que la destruimos. Oiga, no, mire, el mundo animal es lo que es matarse los unos a los otros, y nosotros nos matamos excepcionalmente, excepcionalmente. Y lo que yo digo, no, no, perdóneme usted, la civilización está en la ciudad, está en el hormigón armado y no está en el bosque, viendo cómo una planta tiene que matar a la otra para ver el sol y poder sobrevivir a costa de la otra, ¿no? Y luego has dicho algo extraordinariamente importante, ¿no? ¿Cuál es la visión de ese mundo natural y nuestra relación con la naturaleza? Eh, claro, y dices, bueno, pues quizás habría que hablar, me ha gustado mucho la palabra, el de refinamiento de la relación que podemos tener con los animales. Ya has puesto algún ejemplo para que lo entendamos todos, ¿no? Pues bueno, es lógico que hacer experimentos como cobayas, ¿no? Para la cosmética, por ejemplo. Oiga, no, mire, si es para el cáncer, sí, para cosmética no, ¿verdad? Eh, ¿O tiene sentido que ahora se siga utilizando el caballo para la agricultura? Bueno, oiga, ya hay máquinas, ¿no? Esto ya hemos sustituido al músculo, ¿no? Con la técnica. Bueno, la idea esa de maximizar el bienestar del animal, hasta que es sacrificado, porque seguimos siendo carnívoros, ¿no? Con colesterol, pero carnívoros. O, por ejemplo, dices, bueno, y los corderos lechables los tenemos que comer. Oiga, pues igual tienen que vivir. Luego hemos ido al planeta Tierra, Bueno, para hablar de Cataluña. Dices, bueno, sí, ha bajado el suflé, ya no hay un frente soberanista, quizás haya dos. La pregunta pertinente, ¿no? ¿Ha bajado porque se les ha dado lo que querían? ¿No? Y jamás se lanzará un proceso, ¿no? A un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, y podría volver el proceso. Bueno, claro, ha habido marcha de empresas, y luego hay datos, ¿no? Que nosotros hemos estudiado bien, ¿no? En la Bosca, y aquí en Consenso y Regeneración, sobre el declive, la decadencia de Cataluña, ya medido en cifras, ¿no? O sea, para que nadie diga, oiga, yo opino, no, aquí no opina nadie. Mire usted el PIB per cápita, si es usted la primera fuente de riqueza, de creación de riqueza en España, o es la segunda o es la tercera. Y si eso puede provocar un día, en vez de una autocrítica, decir, oiga, pues qué mal lo estamos haciendo, si eso puede provocar el victimismo nacionalista, y por lo tanto con la independencia estaríamos mejor. Por último, te he preguntado sobre si el ordenamiento jurídico actual nos protege respecto a una posibilidad de otro proceso. Dices que menos que antes, evidentemente. Y bueno, y sobre el sueño para España, la gran coalición. Y que a lo que yo digo, que es lo que ha contestado la mayoría de las 70 personas con las que he charlado. Bueno, y eso es, digamos, lo único que yo entiendo que desde aquí podemos aportar y diferenciarnos
en que hemos preguntado a gente muy relevante de este país qué sueño tiene para España y casi todos tenemos el mismo, seamos de un lado o de otro. Manuel, ha sido interesantísimo hablar contigo y yo por mí despedirme, no sé si quieres decir algo más y cortamos. No, no, solo agradecerte que me hayas elegido para esta charla y que ha sido un placer también para mí. Mucho Pues muy ánimo. bien, Manuel. Pues muchas gracias y sigue escribiendo y sigue pensando, ¿eh? Yo creo que ante todo lo que eres es un filósofo, ¿eh? Muchas Pero gracias. eso lo digo yo, no lo dices tú. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós, gracias.